¿Quieres ver si se me está viendo en algún lado? Ahí ya dice vivo, por lo menos. Vivo 3 segundos, dice. Lo que no sé por ahí es cómo hacer para configurar para que se vean los comentarios y yo lo puedo ver desde acá. Sí, ahí ya se ve. Dos personas. Lo que sí no sé cómo será para ver eso de los comentarios. Ujú, sí. A mí no me parece eso. Bueno, ahí veo 13 ojitos. Voy saludando. Ah, acá a la izquierda veo que parece un saludo de Olga Marzolini. Así que, hola Olga. As- Eso va a ser un lío. Hola Beatriz Grangeto. Hola Tata Buteler. Bueno, ahí. Ah, parece que. Ah, no, ahí se hizo como un poco más grande. Lo voy a poder ver en los mensajes, cualquier cosa. Perfecto. Listo. Bueno, gracias Rodrigo. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, estimada gente. Muy buenas noches. Estamos con algunos problemitas técnicos. Eh, pero ya está resuelto. El problemito técnico era justamente cómo arrancar este video, esta charla por Facebook y no me estaba saliendo. Así que bueno, buenas noches a todos los que están participando acá en Cine y Diván. Ahí ya saludé a Olga, Beatriz, Tata, Graciela, mucho gusto, Nidia Bordino, a Clara Marín, buenas noches Clara, Elsa, uy, bueno, Teresa Boff, María Teresa Riotini, bueno, muy buenas noches, tanta gente querida, hola Anabel, bueno, muy buenas noches. Esta es una película, la que vamos a analizar, ojalá que todos la hayan podido ver, si no la han podido ver ya la verán seguramente, está en Hola Irene, está en Netflix y la verdad que es una película es linda. Hola Viviana, hola Meni. Y bueno, nos vamos a tomar ahí un minutito antes de arrancar. Hola Alicia. Espero que estén todas preparadas como corresponde para poder ver esta película, ¿no? O sea, yo estoy preparado. Yo estoy preparado para que podamos charlar de la peli, para que podamos reflexionar algunas cosas, sin descontrolarnos y sin exagerar. Vi la peli hace 2 semanas, dice Graciela. Hola Adriana, hola Silvia, hola Laura. Buenas noches Norma Beatriz. Insisto, prepárense en algo para acompañar el análisis. Prepárense en algo para que acompañemos el análisis. Hola Hilda. Y vamos a empezar. Vamos a empezar a charlar. Vamos a empezar a charlar sobre esta película. Yo la vi también hace un par de semanitas. Hoy la volví a ver como para poder refrescar, refrescar bien las escenas, los mensajes que de repente se juegan en las escenas de la película. Me parece que es una película interesante y en realidad sobre todo me pareció... Hola Maite, hola Maite. Sobre todo me pareció... eh, hola María Luisa, Graciela. eh, bueno, sobre todo me pareció una película como estupenda. Dice Olga, dice ya me preparo una comita de vino. Muy bien, así estamos, mejor entonados. Me pareció una película justamente como bastante adecuada para el ciclo de cine y de Iván, porque tiene contenidos psicológicos para poder pensar la vida de nuestros personajes. Tiene como justamente bastante contenido psicológico la película para pensar en la vida de nuestros personajes y fundamentalmente como este personaje central, Martín en realidad, eh, que no se seque la boca, dice Norma Beatriz, así es. Hola Ana María. Eh, la vida de este personaje que es Martin, como quien dice que efectivamente
como en el que va a centrarse como un proceso de transformación desde esas primeras escenas, que lo vamos a ver en la película, hacia esa escena última con la cual remata la película, que en lo personal creo que es como una escena muy bella, que realmente es como una coda en términos musicales, es como un muy buen final de película, siendo una película que nos hace, como quien dice, vivenciar emociones de una paleta muy amplia, como la vida en algún punto, pero que a mí me parece interesante por eso, porque nos hace sentir, nos hace como pasear la película por una paleta emocional bastante amplia. O sea, desde momentos en donde mm, nos conectamos con los sentimientos amorosos más genuinos y más nobles de nuestros personajes, por momentos en donde sentimos angustias existenciales en algún punto, en donde nos acerca a sentimientos muy angustiantes, a sentimientos de vacío, a sentimientos como de sinsentido, momentos también que tiene la película, que para mí las buenas películas también tienen esto de que nos hacen reír, entonces hay momentos en donde nos reímos y momentos en donde realmente nos invade también una como gran tristeza, sentimientos un tanto desoladores por momentos también en nuestros personajes. Hola María Cristina. Sí, es una película emocionante, muy emocionante la película, es una película emocionante. Durante la filmación de la peli falleció la hija del director. Sí, ese es un dato sobre la película. Esta es una película muy nueva, se estrena en el año 2020, o sea, el año pasado. El director se llama Thomas Vinterberg, el actor principal es Mark Mikkelsen, y en la realidad de la vida, la hija del director que se llamaba Ida fallece en momentos en donde esta película estaba en producción, como quien dice. Así que le agrega un elemento como dramático a la realidad, como quien dice, no, no es de película, es en la vida real la pérdida que tuvo el director de su hija en un accidente automovilístico. No he leído que haya tenido nada que ver con las cuestiones, digamos, del alcohol. Y la película recibió el Oscar, así como dice Graciela Segarra, exactamente, el Oscar a la mejor película extranjera. Película danesa. Y bueno, es un poco la historia de estos cuatro profesores. Yo les voy a decir los nombres para recordarlos, pero los profesores es Martin, que es nuestro profesor de historia, Tommy, que es el profesor de educación física, Peter, que es el profesor de música, y Nikolai, que es el que está cumpliendo 40 años y que es el profesor de psicología y un poco el que también empuja estos psicólogos, las cosas que hacemos. Parece que es el que empuja un poco también a la cuestión de hacer esta exploración. O sea que no quedamos muy bien representados los del gremio en ese punto. La película arranca con una primera escena, que es la escena, ¿vieron? De ese festejo, como quien dice, alocado, ese festejo, la Mónica, ese festejo como casi como que descontrolado que están haciendo, que es la carrera junto al lago. Entonces todos estos chicos que son como de un último año de secundario, vemos toda esa escena como festiva, atravesada también ya por lo que va a ser un tema eje en la película, que es la cuestión de la relación que nosotros establecemos a veces con una sustancia, como en este caso son las bebidas alcohólicas. Previo al arranque de la película aparece una frase de Kierkegaard, que es un filósofo nórdico, digamos, que es padre de una corriente dentro de la filosofía, que es lo que se denomina el existencialismo. Soren Kierkegaard, a mí me encanta el nombre y el apellido porque me parecen hasta muy musicales. Y cuando yo digo fundador del existencialismo, yo siempre recuerdo en la universidad cuando estudiábamos Soren Kierkegaard, una frase de Soren Kierkegaard que decía, no es la muerte lo que me interesa como objeto de estudio, dice, es mi muerte la que me preocupa. Entonces Kierkegaard es un existencialista, es decir, introduce el concepto y la reflexión sobre lo que es la dialéctica de la vida y la muerte en muchas de sus reflexiones, porque en dirección a la búsqueda del sentido de la vida pareciera ser que el descubrimiento de nuestra finitud no deja de ser algo humanamente como muy angustiante. Y la primera frase que aparece en la película de Soren Kierkegaard es ¿qué es la juventud? Y la respuesta que él se da, un sueño. ¿Y qué es el amor? El contenido de un sueño.
Ana María López, buenas noches, gusto de verte igualmente. La imagen está congelada y no tiene sonido, espero que solo se lo esté pasando a Ana María. Celesidia, buenas noches Gastón, bueno, buenas noches Cele. Milagro San Pietro, bueno, buenas noches Milagro. Uy, cuántas personas queridas, ojalá que pronto nos empecemos a ver en 3D en el CEPRAM, ojalá que así sea. Entonces, esa es la primera frase con la que empezó la película, la escena bueno, digamos de esa cuestión como festiva eh, al lado del lago. Después ya se trasladan también a la ciudad, siguen los festejos, están arriba de un tren, terminan esposando a un guardia de seguridad, le dan una botellita, le comparten una botellita de alcohol a una señora mayor que se los agradece y le dan un beso. Después hay como un corte abrupto de esa escena, que es una escena que por supuesto a nosotros, quizás desde una posición adulta, pueden ocurrirnos dos cosas. eh, una, que nos evoque momentos de nuestra vida juvenil en donde haya habido experiencias que se acerquen, no digo necesariamente similares, pero que se acerquen a situaciones en donde está esta naturaleza. Es decir, en donde en nuestras juventudes quizás hayamos hecho experiencias en donde en celebraciones, en donde la grupalidad es algo muy grande, uno de repente se descubre, como quien dice, comportándose de modos que recibirían cierta crítica desde el mundo adulto, desde otros, desde posiciones más sensatas, digamos, de cómo guiar y cómo gobernar la propia vida. Pero sabemos que los momentos de la juventud, momentos como quien dice de la adolescencia, eh, nos conectamos muchas veces con la vida en esas polaridades de las cosas más eróticas y también a veces de las cosas más tanáticas de una manera que tienen una intensidad que probablemente sea distinta en otros momentos de nuestra vida. Básicamente cuando nos vayamos transformando en personas más adultas y teniéndonos que hacer, como quien dice, cargo de nuestras responsabilidades. Pero digo, no es extraño, no es extraño que en la adolescencia haya toda muchas veces una búsquedas y exploraciones en donde la cuestión de las legalidades, las transgresiones a determinadas legalidades, el juego a veces medio omnipotente, la utilización de las bebidas alcohólicas como una forma también de desinhibirse y de por lo tanto posibilitarse eh, relaciones, eh, animarse a determinadas cosas, eh, es parte, digamos, que no es tan extraño que acontezca en la adolescencia. Y acá siempre está, como quien dice, de fondo, una idea que es, bueno, pero ¿y cuál es el equilibrio? Porque es como que esas mismas escenas tan festivas, por momentos también a uno le hacen pensar, bueno, pero ¿dónde está el límite? ¿O cómo se encontrar ese límite? Cuando en la siguiente escena lo que vamos a ver ya es la reunión docente en el colegio, la directora, es decir, quien es un poco la metáfora de quien debe guiar un poco la juventud, de ese rol de la directora de esta institución educativa, arranca con una expresión que muestra justamente el conflicto. Está muy bien divertirse, pero se excedieron. Pero se excedieron. Entonces, no es que estamos desautorizando la alegría, pero al mismo tiempo no podemos ser como quien dice partícipes de que impunemente ciertos excesos se naturalicen, como quien dice. Entonces, en algún punto es cuando ahí uno va percibiendo de qué se trata ese como conflicto. Lo que sí me parece interesante es cuando este director está haciendo como ese enunciado un poco de esa mismo que está contando. Sí, sí, bueno, porque los pibes terminaron esposando unos guardias en los trenes, entonces hay como otros docentes, adultos, bueno, que se están riendo un poco también de esto. Es decir, ¿por qué? Porque estamos en el terreno de ambigüedad entre la picardía y el delito. Se comprende decir, bueno, la picardía, entonces en alguna medida uno también
como que se ríe, lo considera casi como que una hazaña juvenil. Tal vez digo, es cuando uno está como recordando algunas cosas de sus propias vidas, digamos, o de sus propias etapas juveniles. Y en algún punto, si en esas historias juveniles nosotros ya éramos muy sensatos, estamos en un problema, como quien dice así. Porque en algún punto esa etapa de la vida es como, todavía, diría Erickson, es como una etapa un poquito de moratoria. Es decir, es una etapa en donde justamente hay cosas que están autorizadas a todavía no tener que asumir con todo el peso y con toda la responsabilidad del mundo adulto. También es como complejo ver en la adolescencia, por ejemplo, cuando los adolescentes ya están como muy sobreadaptados al mundo adulto. Es decir, si en la adolescencia nos encontramos gente ya como muy madura, también uno podría preguntarse un poco si esa madurez no está transformándose en algo que sea como del orden, eh, como de un exceso también, como un exceso de responsabilidad, como quien dice, como un apresuramiento en términos de la entrada al mundo adulto. Y de repente, bueno, quizás también acá hay cuestiones que son como generacionales. Probablemente las generaciones de ustedes, las generaciones mayores, la exigencia de la responsabilidad y de entrar al mundo adulto probablemente eran más intensas que en otros momentos históricos. Parece que algunos problemitas de transmisión pueden estar habiendo. Ojalá que no sean muchos. Bueno. eh, entonces, ese conflicto ya aparece como evidente. Bueno, la sugerencia de la directora es la de que veremos cómo trabajamos esta cuestión del alcoholismo cero, como quien dice. Pero obviamente que ahí estamos ante una problemática que para cualquiera que trabaje en los campos docentes y en el guiar y al acompañar a las generaciones más jóvenes, sabe que el gran desafío en algún punto es justamente cómo colaborar con esa transición hacia lo que es la vida adulta. Y en la vida adulta, en definitiva, se trata de poder hacernos cargos de la misma, hacernos cargo de la existencia, con el peso existencial que la existencia. En la juventud, nosotros en algún punto tenemos una perspectiva de tiempo que es bastante distinta a la que tenemos en otros momentos de nuestras vidas. Tenemos una percepción de la temporalidad como algo casi que infinito. Tenemos una racionalidad suficiente como para entender la finitud de la vida, que vamos a ser mortales, pero al mismo tiempo en esas etapas juvenales tenemos una fuerza de vida en muchos casos que nos lleva también a muchos comportamientos omnipotentes, a muchos comportamientos que son así como profundamente expansivos, eh, como un poco en realidad en esos pibes también los estamos viendo. Junto a ello, bueno, el ir asumiendo también cuestiones que sean del orden de la responsabilidad de la vida. Yéndonos ya a nuestros profesores, cuando se va dando esa noticia, lo que impacta es ver el rostro de Martin en esas primeras reuniones. Un rostro que en algún punto transmite, transmite eh, una sensación de tristeza. Una sensación que es como de tristeza. Una sensación también es como que podríamos decir, en términos psicológicos, Erickson diría una como expresión como de estancamiento. De estancamiento. Es decir, Erickson pensaba en la vida adulta una crisis entre ciertas cualidades que harían a la creatividad y a la productividad como uno de los componentes más exitosos y más tonificantes para la existencia, pero la posibilidad también como del estancamiento. Y la palabra estancamiento me parece que es como bastante clara porque es la idea como de del agua. Es decir, el agua si no fluye, si el agua se estanca, el agua se pudre. Como que entonces la sensación de estancamiento me parece que es como que empieza a emerger como con cierta fuerza. Entonces nos muestran en esas primeras escenas la realidad como de estos profesores, en donde de repente a Peter lo vemos, perdón, a Martin lo vemos dando una clase donde los alumnos tienen expresiones como de estar como alejados, digamos, no entusiasmados con lo que está aconteciendo.
El profesor de gimnasia ni les cuento. Bueno, a correr, qué sé yo, y agarra el diario. Entonces se pone a leer el diario. Y les puedo asegurar que me hizo acordar de muchas escenas de profesores que yo también he tenido en el secundario. Y de profesores que cuando uno es joven y está teniendo como modelos, uno cuando es joven también percibe con mucha claridad qué profesores están, como quien dice, profundamente vitalizados y quienes no. Entonces, yo me acuerdo de un profesor que llegaba al aula, se sentaba, agarraba el diario, nos miraba, yo decía, bueno, lean de la página 38 a la 42 y tum, y seguía leyendo el diario y una mirada de vacío y de sin sentido de la vida, dice Mónica. Bueno, es un poco yo lo que creo que el director nos quiere transmitir, que es un poco algún tipo de sensaciones que están viviendo prácticamente los cuatro personajes. Este como detallito del profesor que no que está leyendo el diario, en realidad cuando estás metido en el diario lo que no estás haciendo es meterte en la vida de los alumnos. Es decir, acá empezamos a pensar qué está pasando no solamente en la subjetividad, sino en la intersubjetividad. Es decir, qué está pasando en términos de posibilidades de relación, en las posibilidades de vinculación. Igualmente Peter está con la clase de música, una clase de música en donde siempre las canciones tienen que ver con el amor hacia Dinamarca, el otro profesor dándole psicología, Martin dando historia, y de ese mundo que es como el mundo laboral, que es el primero que nos muestran, también nos pasan a la escena del mundo familiar de Martin, y entonces es esa primera escena en donde vemos que él está dentro de una familia en donde la señora, están los dos hijos, en una escena que también nos transmite una sensación como de distanciamiento de cada uno de los personajes. El pequeño más chico con la tablet, los otros como con conversaciones muy estereotipadas, la madre diciendo, bueno, qué sé yo, hiciste las cosas, no hiciste las tareas, no sé qué. Y él haciendo una pregunta que me parece que es interesante antes de que ella salga a trabajar, dice, ¿me he transformado en una persona aburrida? Y ahí es cuando nosotros vemos que la señora se sienta para responderle la pregunta. Se siente y dice, no es el mismo Martin que conocí. Y empieza entonces ya como a meterse el juego de lo que empieza a ser como el juego del concepto psicológico que más nos ayuda a entender este punto, que es la mediana edad, la mediana edad de balance entre las expectativas tal vez juveniles que nosotros hemos construido y las realidades fácticas que nosotros empezamos a, como quien dice, concretar con los inevitables fracasos existenciales en muchos de nuestros aspectos y con algunos logros, pero que muchas veces en la mitad de la vida, digamos, es decir, no son, no tal vez sean tan fáciles ni de evaluar, ni de medir, y quizás sí pasan cosas como estas que nos relata la película, es decir, cuestiones que son del orden de la desconexión. Y además, esa escena, para mí, esa primera escena familiar, me parece como muy linda para diferenciar lo que es la soledad, el sentimiento de soledad y la realidad de estar con otras personas. Es decir, es como que logra el autor de la peli transmitirnos un sentimiento de soledad, pero estando en compañía y en relación con otros, que en realidad es uno de los sentimientos de soledad más dolorosos, más dolorosos. Es decir, el sentimiento de soledad en presencia del otro. Es decir, la percepción de que en algún punto hay una imposibilidad, y es un sentimiento de mucha impotencia, un sentimiento muy doloroso, de que uno no puede ni evocar ni compenetrarse en la vida, en el pensamiento, en los sentimientos y en el mismo estado, como quien dice, emocional con los otros. Es decir, tenemos a varios personajes que están atravesando cuestiones que son del orden de la soledad, pero la soledad de Martin es la soledad al interior de una vida familiar, lo cual le pone un componente de complejidad, pone un componente de complejidad mayor, ¿no? Entonces, en esa escena, dice, bueno, me volví aburrido y entonces le contesta eso. En la próxima escena que nosotros estamos viendo, es la directora de la escuela la que le está diciendo a Martin que acá hay padres y que se han quejado o que quieren hablar con él y alumnos y qué sé yo. Entonces vamos a ver esa escena en donde en algún punto él se encuentra
conjunto de padres y de alumnos poniendo en tensión, poniéndolo como quien dice en tensión en su rol como docente, quejándose y dándoles algunos reproches, básicamente, con una primera reacción que es muy naturalmente humana en cada uno de nosotros, que es poner un poco las culpas en los demás. Bueno, es muy difícil en darle clases a los pibes si están viendo los celulares. Y en realidad ahí hay como caras de desaprobación de muchos porque es lógico que sea es lógico que tendríamos que esperar que sean los docentes los que tengan más herramientas o recursos para trabajar aspectos en la relación o en el vínculo. Y es el arte de la docencia en algún punto el ver cómo despertar también algunos intereses o algunas motivaciones, pero que en realidad está claro, o yo creo que está claro que pasa muchas veces, y eso seguro que ustedes lo han vivido en sus, en sus relaciones con los docentes, cuando hemos atravesado la escuela secundaria, eh, que hay docentes que te hacen amar los contenidos porque ellos aman los contenidos. Es decir, hay docentes que están tan vitalizados y están tan entregados a la tarea y aman lo que hacen, que ahí es como que el componente del amor empieza a cumplir un rol central. Es decir, yo amaba el latín porque la profesora que teníamos en latín, además de que era hermosa, nos hacía amar el latín. Y teníamos otro profesor extraordinario que nos hacía amar el griego. Y amé la geografía, aunque no me dedicaría nunca a la geografía, ni se me ocurrió como vocación, pero amaba la geografía porque teníamos un profesor que tenía un entusiasmo y nos transmitió un entusiasmo que en algún punto nosotros sabíamos que cada vez que llegaran ciertos profesores esto iba a ser una fiesta. Del mismo modo que sabíamos que en algunas otras horas o en algunas otras clases la llegada de ciertos profesores iban a ser una invitación a una siesta. Yo iba en el turno tarde, no a una fiesta con F, sino a una siesta con S. Y la vida tiene esa complejidad y esa diversidad, pero está claro que el reclamo de los alumnos también tiene que ver con eso. Es decir, acá hay algo que es del orden de lo vital, que está muy puesto en juego en este personaje. Hastío, vienen todas las palabras que ustedes han puesto, yo coincido. Hay hastío, hay aburrimiento, hay desapasionamiento. Es decir, hay todos unos componentes que uno podría decir tienen que ver con una posición depresiva. ¿Se comprende? Es decir, una posición depresiva. Una posición en donde en algún punto se han ido, como quien dice, retirando las catexias libidinales del mundo y se han ido introyectando en el sí mismo y lo han ido, como quien dice nuestro fulano, empobreciendo en las posibilidades de conexión con los otros, ¿sí? De conexiones amorosas con los otros. No solo las personas, sino también los objetos, como quien dice así. Porque, por poner un ejemplo, el estudio, la vocación, no es una persona, pero es un objeto que nosotros libidinamos cuando estamos apasionados con determinadas tareas. ¿No? Parece que él en algún momento ha tenido una pasión por su vocación, por la historia, por los estudios históricos, ha tenido metas, ha tenido sueños, y de repente se ve que no han sido más que frustrantes. Norma dice, es muy difícil la docencia, tiene que ser un dar y un recibir, es una tarea imposible. Gobernar, educar, guiar, son tareas imposibles. Son tareas que nos desafían y son tareas en donde yo creo que se pone en juego qué capacidades creativas también tenemos las personas para construir en una cosa de mucho equilibrio con los otros, con los alumnos, con los contenidos, un ámbito en donde se pueda dar algo que sea del orden de lo significativo. Pero el director nos transmite con claridad de que acá en estas aulas no hay vida, en estas relaciones no está pasando nada. Es un momento doloroso y sufriente de nuestro personaje. Freud siempre decía que hay como dos grandes ejes en la vida adulta, el amor y el trabajo. El amor, las relaciones amorosas y el trabajo. Uno puede decir está en un momento crítico de la vida, porque los dos ejes de la vida, el amor y el trabajo, en los dos, él está viviendo cosas muy, muy frustrantes. Tanto en lo laboral como en lo laboral como en lo amoroso.
Los buenos profesores despiertan vocaciones. Sí, los buenos profesores, los grandes profesores, yo creo que a nosotros nos dejan huellas muy profundas, nos dejan recuerdos muy importantes. Son, y además en nuestras adolescencias, los buenos profesores de repente pueden ser hasta más significativos que los propios padres, de los cuales a veces hacemos algunos procesos de distanciamientos. Y los profesores pueden ser realmente eh, colaboradores de muchos aspectos del desarrollo. Bueno, la película cómo sigue. Bueno, vamos viendo que acá va a aparecer algo importante, que es la celebración, digamos, de los 40 años. No es, para mí ahí no es una celebración cualquiera, porque los 40, justamente, uno podría decir, bueno, esto tiene que ver con cierta idea, esto como de la mitad de la vida, los 40 años. Actualmente también se hacen celebraciones, se hacen festejos. Yo me acuerdo siempre que Mercedes Corcova nos decía, miren, cuando las comunidades empiezan como a ritualizar muchos algunas cosas, como la celebración de los 40, cosas por el estilo, es porque nos angustia. Esto es como lo velorio. ¿Por qué tanto ritual? ¿Y por qué nos angustia? ¿Sí? Nos angustia. Entonces las cosas que nos angustian las ritualizamos, armamos más elementos. Entonces parece que es menos angustiante si tenés tres compañeros ahí al lado para sostenerte en este pasaje, en estos cambios o en estos momentos. Y además, a mí me da gracia porque, bueno, en esa... bueno, antes de ir a la fiesta, el fulano le dijo a la mujer, bueno, me voy al cumpleaños, no sé qué, los chicos se quedan solos. Él también ahí sigue como percibiendo esto de que está lejano a los hijos. La, la pizza en el freezer. Para mí hay muchas cosas que están frisadas en esas relaciones y en esa vida familiar que están teniendo. Y nuestro personaje va en busca primero del amigo Tom, porque ellos juntos van a ir hasta el lugar del cumpleaños, de los 40 del compañero. Cuando va a buscar a Tommy, ahí él le hace una pregunta. O sea, mira, nunca, como el profesor de gimnasia, nunca te había visto con traje. Este traje lo tengo de la época en que estaba con Met. Entonces, ahí nosotros ya vamos viendo, conociendo muy poquito. No nos muestran mucho, pero hay como historias de amores y de desamores en cada uno de nuestros fulanos. Bueno, eso es lo prototípico también de la mediana edad. Es decir, la mediana edad ya es momento como de balance en cuestiones que han tenido que ver con esos dos grandes trayectos de los cuales yo digo que sostienen la vida adulta, lo laboral y lo amoroso. Entonces es como que en la mitad de la vida uno ya carga como con un historial de encuentros, de desencuentros, de logros, pero también tal vez de cosas que uno sigue, como quien dice, anhelando. Cuando él dice eso del traje, le recuerda a esa, quien ha sido, se ve que alguna o pareja o esposa, y de repente Martin le pregunta, ¿y qué sabes de Met? ¿Cómo anda? No, ¿cómo está? No lo sé, no lo sabe. Es decir, efectivamente ya tampoco hay enlace. Y me parece que también es como bastante simbólico que él lo que tiene a su cargo es a un perro viejo, como quien dice, un perro que está necesitando de las ayudas de los otros, un perro que sin él tal vez no podría, como quien dice, vivir. Toda una metáfora, me parece a mí, de que la mitad de la vida tiene que ver también con que estamos dejando, es decir, como crisis, estamos dejando una fase, la juvenal, y estamos en la puerta de entrada a la conciencia de nuestro proceso de envejecimiento. A la conciencia de nuestro proceso de envejecimiento. Es decir, a ser cada vez más conscientes de que ya no somos estrictamente jóvenes. Ahora bien, cuando nosotros estamos en etapas en donde empezamos a ser conscientes de algo que es el orden del duelo, lo que caracteriza muchas veces a los duelos es un primer estadio que es el de la negación. Es decir, la negación de lo que está ocurriendo. Y en algún punto me da gracia porque digo, todas esas primeras fases de la película y esas primeras escenas en el cumpleaños y todo lo demás, da la sensación de que es justamente como el movimiento de negación. Es decir, se juntan en la cena a compartir en ese grupo de amigos y después a emborracharse y después a correr y a jugar y a hacer pulseaditas y la pasan espectacular, pero ahí es cuando dice, sí, parecen unos chicos. Sí, y yo creo que sí que algo de eso hay. Es decir, están reencontrándose y están como vivenciando cosas que han sido probablemente muy habituales en su juventud y ahora la están reeditando
también muy creativamente, muy amorosamente, como quien dice. Le están pasando bien, pero digo, ahí viene también estas cosas. Y bueno, seguir haciendo algunas cuestiones que tienen que ver como con ese pasado juvenil. Los 40 momentos de balance, dice Ana María. Excelente manera de escribir este estado depresivo. Tengo hijos en esa edad. Bueno, probablemente muchos de ustedes verán en las familias personas que están en esas edades. No son edades sencillas. Bueno, díganme qué edad es sencilla en la vida. Yo creo que no hay ninguna edad sencilla, sino que cada edad tiene sus dulzuras y sus sinsabores y tiene fundamentalmente sus desafíos. Y además en esa misma escena en donde están en la cena, cuando Nikolai dice, bueno, eh, mm, no tengo de qué quejarme, dice. Tengo una linda señora, tiene dinero, tenemos 3 hijos, vivimos al frente del mar, pero los chicos están en la misma cama, hacen pi todas las noches. Entonces, hay muchos estudios que muestran que efectivamente la mediana edad es una etapa en donde suelen disminuir los indicadores de bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque la vida en algún punto se pone bastante densa, digamos, se pone bastante pesada, se pone bastante exigente. Es decir, cuando yo lo veo de repente el Nicolai, este personaje, digamos, que es el profe de psicología, que está dando clases, sale de las clases y mientras ya va en el auto le están diciendo, bueno, tenés que comprar los pañuelos, tenés que comprar tal cosa, tenés que llegar a una casa donde hay 3 pibes, en donde vos ves que la persona no vienen durmiendo bien. Hace 3 años dicen que no vienen durmiendo bien. Chicos, a eso muchas veces se suman tal vez tener que acompañar más a padres mayores que estén teniendo alguna mayor necesidad. Entonces entre los 40 y los 50 no son etapas precisamente sencillas de la vida, que incluso yo por ahí, yo que estoy en esa etapa, tengo la sensación de que el tiempo se pasa a una velocidad brutal por la cantidad de obligaciones, de pesos, de tareas, de cuestiones que hay a las que hay que responder y a las cuales uno no puede esquivarle mucho el bulto, como quien dice, y de repente uno se descubre teniendo pocos tiempos para tal vez cosas que sean muy placenteras o muy, a ver, o poder volver a experimentar quizás algunos de esos sentimientos tan gratos de la juventud cuando uno no tenía tantas responsabilidades en las espaldas. Sí. Sí, quien tiene 3 hijos o 2 hijos, los trabajos, las labores y todo lo que es del orden de la responsabilidad es también algo que uno carga en espaldas y nuestras espaldas tienen también sus márgenes de aguante, como quien dice, tienen sus márgenes de aguante. Eh, Se le pone, es una sociedad en la que tienen todo resuelto. Eso lo iba a comentar en algún momento, porque cuando voy viendo a los restaurantes que van esos docentes, digo, wow, se ve que los docentes allá en Dinamarca cobran mejor que acá, en la casa que tienen. Bueno, se ve que hay cuestiones que son del orden de la materialidad, en donde hay cosas que están resueltas. Y eso se habla habitualmente mucho que en países nórdicos, y digamos en las sociales democracias de Noruega, Suecia, Dinamarca, las cuestiones de los recursos son una cuestión resuelta. Lo que pasa es que acá estamos dentro de una dimensión psicológica en donde por más recursos económicos que puedan estar resueltos o no estar resueltos, la cuestión del sentido de la vida pasa por otras dimensiones. Que incluso yo diría que cuando las cosas no están tan resueltas en la dimensión económica, hasta menos tiempo tenemos como para poder entrar un poco más a ese mundo interno, porque cuando uno está más preocupado en llegar a fin de mes, hay menos tiempo hasta para preocuparse por cuestiones más existenciales, digamos. Eh, entonces, esa primera cena, es una cena en donde van emergiendo paulatinamente. Se va haciendo como evidente que este fulano también está como necesitando la ayuda, la presencia de otros. Y además como que va emergiendo la dificultad en la que está. En esa escena, él todavía toma agua. Entonces, está en el auto, está tomando agua. Todos los demás ya están haciendo, como quien dice, celebración y brindis. Y él está decidido tomar agua, pero cuando empiezan a charlar en esa misma escena ahí, ya se empieza a hacer evidente que los otros compañeros están preocupados por él. Dicen, bueno, les conté lo que pasó en el colegio.
y cómo andás con Anika, y al rato él está y nos lo muestra, que ya no es solamente un rostro de tristeza, sino que es un rostro con llanto. Si uno está muy atento a esa escena en donde él está llorando, de fondo, en ese restaurante, hay unos coristas, digamos, es decir, hay un grupo que está cantando, y la música que están cantando, la letra dice, la muerte te espera, afilando su espada, esperando en la puerta, sin necesidad de preocuparse. Ella apenas abre la tumba, la cierra otra vez. Toda una música de fondo, pero que en realidad, como temática central, es justamente esta cosa existencial. Hay muchos autores del campo de la psicología que dicen que la mediana edad es como una crisis intensa, eh, en el sentido de que ahora ya se trata como de una singularidad, la emergencia de una singularidad. Es decir, en nuestra juventud todavía hay muchos planes o hay muchos proyectos que nosotros nos planteamos para la vida, que en algún punto también están guionados por el hecho de pertenecer a una determinada cultura y época en donde más o menos uno imagina ciertos proyectos, pero son proyectos que en algún punto también son demandas de la colectividad. Es decir, bueno, dedicarse a alguna profesión, armar familias, son como guiones que también están bastante armados, pero la mediana edad en algún punto vendría a ser como una evaluación muy profunda, muy singular, y una emergencia cada vez mayor de la singularidad de cada quien, de la individualidad más profunda de cada uno de nosotros, de las preguntas más existenciales de si esto que yo he cumplido como roles laborales, familiares, si esto que yo he cumplido como roles, además de tener sentido para las demandas sociales, tiene sentido para mí. ¿Sí? El hecho de que aparezca con, digamos, como con cierta fuerza la percepción de la finitud, que además viene de la mano muchas veces de eventos dolorosos, como en la película él narra también. Bueno, Anika se encargó y acompañó a mi padre cuando mi padre estuvo enfermo y murió. Entonces digo, en la mediana edad uno ya ha percibido y ha personificado, es el concepto que usan los psicólogos, ha personificado la muerte. O sea, la muerte ya no se trata de una abstracción. La muerte es algo personificado. Es decir, uno vive el dolorosísimo proceso de ver envejecer y tal vez perder a los propios padres, la pérdida tal vez de compañeros generacionales. Entonces, hay algo que es como una gran sombra, que uno podría decir, pone su peso en la propia existencia. Por eso están mencionado Kierkegaard, exactamente. Exactamente, por eso están mencionando Kierkegaard, sobre la cuestión de la muerte. Y entonces en esa canción ya también hasta nos lo dejan vislumbrar. Y ahí en algún punto digo, ahí creo que es como que nos está conectando realmente con esto, que es la sensación tal vez subjetiva que él esté teniendo. Es decir, es un poco zombie. O sea, es como la muerte en vida lo que está experimentando él. Y que es un poco lo que uno podría decir, bueno, es un poco lo que pasa en un estado depresivo. Es decir, cuando alguien está en un estado como depresivo, la sensación que uno tiene es de alguien que estando vivo está un poco muerto. Es una sensación muy dolorosa para quien la transita, por supuesto, muy dolorosa. No sentir gusto, no sentir apego, sentir estancamientos, aburrimientos, y son todos elementos absolutamente distónicos en la existencia, son absolutamente universales, porque digo, nuestras vidas, ¿quién de nosotros en la vida en algún momento, ojalá que hayan sido solo momentos, pero quién en algún momento no ha pasado por momentos en donde tal vez las cosas tal vez no se le encuentren tanto sentido, no se les encuentre tanto gusto a algunas cosas, o uno de repente se esté preguntando por el sentido de algunas cosas? ¿Quién de nosotros no pasó por momentos en donde las relaciones han perdido también algo del orden de la magia, de la intimidad, y de repente uno también se siente un poco más extrañado en relaciones o en vínculos? Entonces digo, no, son emociones que sin ser sintónicas sí son bastante universales. Sí son bastante universales. Por supuesto que como todas las cuestiones críticas, todos las atravesamos también de una manera singular. De una manera singular.
No es que todos vayamos a conocer la depresión, pero todos conocemos momentos de bajones, momentos de tristezas, momentos tal vez de aburrimiento, es decir, porque todos estos son sentimientos humanos. Claramente, la clave está en cómo en alguna medida también nosotros como sujetos que somos, lidiamos, lidiamos en la medida de nuestras posibilidades con algunas de esas sensaciones. Y además lo pienso en un contexto en el que hemos vivido en estos últimos 2 años, en donde estoy absolutamente convencido que todos hemos pasado en estos últimos tiempos por momentos en donde nos hemos conectado con más profundidad con algunas emociones distónicas. Al no poder tener la libertad, como quien dice, por cuestiones sanitarias de poder llevar la vida que llevábamos, digamos, esta cuestión como crítica del orden de lo social, seguro que nosotros también han incidido en momentos de mucha fluctuación de nuestro estado de ánimo, y cuando nuestro estado de ánimo fluctúa, tiene momentos altos y tiene momentos en donde seguramente nos hemos conectado más con la cuestión deprimida. Y entra la bebida acá. Acá ya empieza a jugar la bebida en la película con fuerza. Porque en esas mismas escenas, ahí ya él toma por primera vez. Y después de que toman, ahí se arma algo que va a ser como quien dice de esa grupalidad y ese sostén de amigos que los hacen vivir como un momento muy, muy grato, de mucha alegría. Vieron que después juegan ahí a las fuercitas y todas esas cosas. Eh, y van apareciendo también algunos como detalles de que acá ha habido un Martin distinto, que los mismos amigos recuerdan, que bailaba, que no sé qué. Eh, y bueno, ya he escuchado entonces ya en esta charla esto del alcohol y de no sé qué. Y el alcohol efectivamente, acá no me voy a concentrar tanto en la película, sino en hacer como alguna reflexión. Las bebidas alcohólicas en la historia de la cultura, en la historia de la humanidad, han tenido un rol realmente muy significativo. Porque las bebidas, miren cómo se les llama, las bebidas espirituosas, le vamos a poner la categoría que tienen, las bebidas espirituosas, me voy a tomar un traguito de una bebida espirituosa, tienen una tradición muy singular ya con alcohol las palabras empiezan a no fluir con tanta facilidad. ¿Cómo engranan con la cultura? Piensen ustedes en las fiestas dionisíacas, Dionisos o Baco, en la cultura griega, en la cultura romana, eran divinidades. En la Biblia, el primer milagro de Jesucristo tiene que ver con las bodas de Canaán, y tienen que ver con un evento, una boda, en donde es María la que dice, bueno, no, en esta, ¿cómo puede ser? ¿Se les acabó el vino? Así, esto no va a ser fiesta si no hay vino. Esto no va a ser fiesta si no hay este elemento que tiene un rol, que es un rol espirituoso. Es decir, es un rol que en el marco de la escultura siempre ha tenido el significado de que, digamos, inhibe algunos aspectos del comportamiento social y posibilita la construcción de un sentimiento de comunidad con los otros. Entonces, evidentemente que las sustancias en la historia de la fundamental de digamos, las sustancias alcohólicas han tenido un sentido cultural. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en las adicciones, estamos en otra dimensión. Porque lo que caracteriza fundamentalmente a las adicciones a las sustancias es el hecho de que se hacen, como quien dice, por fuera de todo tipo de ritualidad social, por fuera de todo tipo de significación cultural que se le da al acto, digamos, del compartir en comunidad. Las bebidas espirituosas. Entonces, en las bodas de Canaán es la Virgen María, le dice, bueno, acá esto no puede ser, tenés que hacer algo. Y el primer milagro será la transformación del agua en vino para que efectivamente acá una celebración se pueda realizar. Por supuesto que después nosotros siempre vamos a estar en esa dimensión de cuál es el límite
entre esto que es que tiene un sentido social y que por lo tanto dentro de ciertos marcos. Y cuando pensamos en las adicciones, cuando efectivamente acá ya se trata de comportamientos desadaptados y que tienen dificultades y que generan dificultades y que generan profundos sufrimientos en las vidas de las personas o en las vidas de otras personas, a partir de la imposibilidad de tener cierto control o tener cierto dominio en la relación con este objeto. Y acá se produce que para mí es como el elemento más importante a poder distinguir. En las adicciones lo que nosotros podríamos preguntarnos es decir, ¿qué está pasando con el sujeto? No con el objeto. Porque el objeto, es decir, las bebidas, o podrían ser sustancias de otra naturaleza, es decir, son las mismas para todos los sujetos. Pero el enlace que los sujetos establecen con los objetos está definido por esa historia subjetiva. ¿Sí? Es decir, ¿qué del orden de los subjetivos se pone en juego en el enlace con el objeto? En este caso con el objeto bebida. Es decir, qué produce o qué devuelve en dirección a lo que el sujeto está necesitando. François Dolto siempre decía, la adolescencia es una etapa brava, que eso entonces dice, las adicciones son una salida posible en la adolescencia. ¿Por qué? Porque son las huidas a los falsos paraísos, básicamente. Es decir, la huida a paraísos en el sentido de que uno está escapándose de la responsabilidad de tener que asumir la propia existencia. Y en algún punto, yo creo que nuestros personajes empieza a producirse esto que va a ser como la exploración a partir de esa pseudo teoría de que nacemos como con un déficit de alcohol en sangre y de que efectivamente hay algunos aspectos del comportamiento social que, como en esto que digo, en las bodas de Cana, en la fiesta, en los momentos de celebración, quizás elementos que sean desinhibidores en algún punto nos posibilitan algo que sea de una mayor facilidad para el encuentro con los otros y fundamentalmente un poco lo que pasa en esas primeras escenas, la apertura hacia los otros, es decir, la apertura emocional, la posibilidad de empezar a hacer procesos como en las fiestas dionisíacas, procesos que son como de catarsis. Si nos vamos a esa cultura griega, lo que se contraponía a lo dionisíaco era lo apolíneo. Y Apolo era el dios, como quien dice, de la razón, de la racionalidad, de la cordura, de la sensatez. Eh, el alcohol para este grupo de amigos y colegas constituye el secreto de la cofradía. Claro, y para ellos tiene un sentido como grupo. Después porque en algún punto ellos saben que están haciendo como algo que ya entra como en contradicción con el rol, aunque docentes de la institución, digamos. Entonces ellos saben que en algún punto están transgrediendo algunas legalidades que es en definitiva las expectativas que se tienen para con respecto al mundo adulto. Pero bueno, está claro, digamos, que nosotros como adultos, digamos, yo en el CEPRAN yo siempre digo, bueno, como somos todos mayores de edad, en el CEPRAN podrían vender también alcohol, podrían vender cerveza en el barcito. Una vez en el bar nuevo del CEPRAN hay bebidas de pistos, todos mayores de edad. Pero siempre como que la temática o el temor está eso, es decir, bueno, cuando se trata de uso social, cuando se trata de algo eh, uno podría decir, ¿cuándo es el sujeto quien controla el objeto? ¿Cuándo es el objeto el que controla el sujeto? Y ahí aparece como un tema que para mí es como crucial. En la siguiente escena, después que han tenido, como quien dice, esta noche, eh, hay una escena, no me acuerdo exactamente en qué parte de la película, pero hay una escena en donde nosotros lo vemos al profe de psicología, el Nikolai, que está como durmiendo con su nene en el pecho y que de repente el nene le empieza a hacer pis y se le hace todo pis y lo moja todo, bueno, de vuelta el escándalo, despiertan a la señora, no sé qué. Pero para mí esa escena muestra justamente la idea de cómo nosotros en nuestro proceso de desarrollo es toda una dimensión muy compleja la construcción de los sistemas de autocontrol
como por ejemplo en la infancia el control de los esfínteres. Porque los momentos infantiles son los momentos de la consolidación de nuestra voluntad. O sea, la voluntad tiene que ver con una fuerza del yo que en términos conscientes posibilita, permite el control de nuestro comportamiento, como quien dice, ciertas dosis, ciertas medidas de autocontrol. ¿Sí? Es decir, la voluntad tiene que ver con el querer, es decir, el poder hacer lo que yo quiero y en ese sentido también la posibilidad de poder empezar a controlar algunos aspectos, como por ejemplo el control de los esfínteres, que ese es claramente un ejemplo de control que es, en el caso del niñito no tiene y que después nuestro personaje adulto también cuando ya está muy borracho tampoco lo tienen. Porque ahí es cuando uno ve claramente que el efecto de esta sustancia es desinhibidora en un momento, pero que en excesos de esta misma sustancia lo que lleva es a un descontrol, es decir, a una pérdida de la posibilidad del propio control de uno mismo. Eh, y que es en realidad básicamente lo que uno ya cuando se va haciendo más adulto logra regular mejor. Dice, no, no, hasta acá está bien, no, una copita es suficiente, no, ya no más, no, tengo que manejar o tal cosa o tal otra. Es decir, la posibilidad de hacer una buena lectura de la realidad. Pero cuando nosotros estamos hablando de situaciones de adicciones, evidentemente que ahí es donde nosotros tendríamos que pensar que ha habido cuestiones del orden, de lo muy arcaico, es decir, de relaciones muy básicas en las infancias, como quien dice, en donde se han jugado cuestiones complejas para, para entender que acá hay una personalidad que se ha constituido en dirección a la necesidad, un tanto dependiente de un objeto, para la confirmación de la propia existencia. ¿Sí? Es decir, porque nosotros también en algún punto nos sentimos que existimos a partir de la relación que nosotros tenemos con los otros objetos. Estamos hablando de las personas básicamente en las primeras etapas de nuestra vida. Pero en la vida adulta, ahí nosotros empezamos a ver que algunas derivaciones tanto complejas justamente tienen que ver cuando la imposibilidad tal vez más adulta y más amorosa de establecer enlaces con los otros se relaciona con esta posibilidad de establecer enlaces con objetos que suplen necesidades, que suplen carencias, que suplen cosas que la vida relacional no está brindando. ¿Sí? Graciela dice, la idea de la dosificación estimulante con el alcohol parte de un profe de psicología. Claro, tanto es así que luego se la sugiere a un alumno. Claro, otro profe es el que se la sugiere al alumno para desinhibirse un poquito. Yo creo que todo el tiempo acá hay como un juego en donde efectivamente ellos están como haciendo una probadita. El primero que lo prueba, de hecho, es Martin. Lo prueba solo, se va al baño, se toma, va a dar la clase. Mm, Pero después ya con los amigos es que empiezan a armar toda esta ritualización colectiva, en donde va a ser como un experimento científico, en donde van a tomar nota, pero en donde además van a pasar cosas que son lo que yo diría, bueno, es la celebración cuando esta dosis posibilita lo que a ellos les ha posibilitado, que es conectarse con algo de lo vivificante en sus propias vidas, con algo de lo vital en sus propias vidas. Entonces vamos a ver que hay como unas primeras escenas donde uno podría decir, el experimento está siendo exitoso. Es decir, en pequeñas cantidades esto parece ser que está generando que cada uno tenga más capacidad de apertura, más capacidad de vincularse con los otros, con los alumnos. El músico le saca tonalidades hermosas a sus alumnos. Esa escena a mí me encanta porque venga, cierra las cortinas, cierran los ojos, las luces y él con la botellita también. Pero al mismo tiempo es cuando uno dice, bueno, pero acá hay algo interesante que se está logrando, que es una percepción de comunalidad, de grupalidad, de conectarse con cosas más espirituales. El profe que les dice, bueno, tómense de las manos, canten con el corazón. Entonces, uno tiene esa sensación de que acá se están vivificando cosas. Cuando Anika llega a la casa y lo ve a su marido, ¿estás tomando vino? Y por un lado se sorprende, pero por otro lado se alegra y él cocina y después se transforma en una cena en donde están solos porque no están los hijos y en donde de repente ella también tiene como el ánimo de, bueno, y si vamos en las vacaciones a Canoa, no sé qué, no sé cuál. Entonces hay como todo un elemento en donde uno podría decir, bueno, ahí está como el componente vivificante. Ahora,
tiene sentido justamente en dirección a que el objeto eh, esté colaborando con la creación del enlace con los otros. Entonces me vuelvo a las bodas de Cana. Bueno, celebración, es decir, momento en donde podamos enlazarnos con los otros para celebrar la vida, para celebrar la existencia. Ahora bien, nosotros vamos a ir viendo, bueno, que ese experimento se va desbocando, como quien dice. Tenía que dar, dice María Cristina, me gustó mucho cuando el muchacho rinde el examen que hablaba sobre el tema que tenía que dar, claro. Y ahí dice que hay que caer al fondo para saber buscar ayuda, vínculos. Ernest Hemingway que utilizaba el alcohol como gasolina para sus genialidades. Bueno, en las clases vieron que él va como retomando, ya hay una de esas primeras clases que ya los alumnos empiezan a entusiasmarse cuando es que hace como comparación entre determinado líder político y otros líderes políticos, qué sé yo, dice, bueno, ¿cuál elegirían? Y estaba que el más sensato, el que no fumaba, el que no tomaba, el que no se era Hitler. Entonces, ahí me parece que es como una metáfora muy linda. Hay otra parte de la película en donde nos van apareciendo toda esa serie como de personajes políticos de primer nivel del mundo en escenas en donde vieron que Sarkozy, hay una escena ahí donde está medio borracho, Yeltsin está más que alegre. Esa es la palabra, yo siempre me acuerdo de eso, sí. Está medio alegre. La expresión está medio alegre. Entonces, yo siempre me acuerdo de mi abuela también. Mi abuela, no sé, andaría por los 80 ya, pero cuando llegaba a la media mañana decía, estamos en una hora que no estaría mal tomarse un bermucito. Entonces se buscaba el bermucito y se tomaba el traguito y era como su ritual de medio. Y mi abuela no era una borracha, evidentemente, no era una borracha. Y yo como chico nada, me reía porque en realidad uno cuando es niño a todo ese mundo lo ve como el mundo adulto y son como las cosas prohibidas para nosotros, los niños, como quien dice, y el alcohol es como una de esas típicas figuras que se van transformando como todo lo prohibido en un gran enigma, no sé qué significa, y en un elemento simbólico, es decir, por qué los adultos pueden y por qué no los niños. Y me acuerdo siempre en unos festejos así familiares, escenas de fin de año, los chicos que queríamos probar algo alcohólico, mamá, papá, queremos probar que eso, bueno, pero que les sirva siempre un adulto. Ustedes no pueden solos servirse a gusto, siempre que sea un adulto. Entonces nos buscábamos de todos los adultos al que era el más al que era más chupando. Y dice, ah, tío, servinos, ah, sí, tomen chicos, tomen. Nosotros cumplíamos con que fuera un adulto. Entonces, en ese plano, en ese plano uno le va encontrando que las bebidas espirituosas han tenido un rol, tienen un rol, cumplen una funcionalidad, desinhiben. En la Facultad de Psicología siempre me acuerdo una frase que estaba escrita, graffiti en una pared, que era el super yo. El super yo es la estructura psicológica que tiene que ver con las normas, con las reglas, con la culpa cuando transgredimos determinadas reglas, etc. Lo que nos lleva muchas veces a comportarnos como se debe, porque el super yo tiene esa funcionalidad. Entonces me acuerdo de una frase que decía, el super yo es una estructura psíquica soluble en alcohol. Entonces esa funcionalidad efectivamente lo tiene. Nos puede posibilitar quizás conectarnos con unas experiencias muy placenteras, pero yo insisto en algo. Esas experiencias muy placenteras tienen que ver con el enlace a los otros. ¿En cuál de los personajes es que nosotros empezamos a ver que deben existir otras cuestiones eh, un poco de mayor complejidad? Bueno, en el personaje que nos va a traer la tragedia en la película, que es Tommy, el profesor de educación física. Es el personaje que nosotros vemos que probablemente cargue con quizás infancias más dañadas. Lo vemos él justamente tratando de reparar y de ser muy cuidadoso con los más niños. El personaje de nuestra película de Anteojitos, que no le puede compartir agua, lo está cuidando en ese sentido claramente y lo está acompañando en dirección a fortalecerlo y que llegue a hacer goles y que llegue a sentirse acompañado y es el niñito que le da la mano a él en alguna de las escenas. Pero digo, probablemente este se trate del personaje que está más dañado en alguna historia infantil, más solo en términos de relaciones y de vínculos, por esto que nos ha narrado de que está en soledad, pero además en indiferencia y sin saber ya de sus vínculos amorosos previos.
y es el que evidentemente vamos viendo que está como más frágil y en donde ahí es donde se hace como bastante evidente que en esto de la relación entre el sujeto y el objeto es el objeto el que definitivamente está dominando cualquier tipo de posibilidad de control que él tiene sobre ese objeto. En realidad esa es como una tensión en la que están metidos todos los otros personajes también. Es decir, quién controla a quién. Si uno está controlando la bebida o si la bebida los está empezando a controlar. Eh, Mauro dice, creo que el punto es no perder el valor de la vida con o sin alcohol. Bueno, ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Es decir, en qué medida esto constituye un elemento que está posibilitando celebrar la vida y puede hacer que la celebración sea de mayor intensidad, pero el problema es, en algún punto, qué tanto uno puede estar a gusto con la vida sin nada de esto. Entonces, nuestro personaje que es Martin, hay una escena muy linda que es cuando está en la canoa con, con la señora, con los chicos. También hace, nos vieron que hay muchas escenas donde nos va mostrando el nivel en sangre que tienen cada uno de nuestros personajes, el nivel de alcohol en sangre de cada uno de los personajes. Y cuando están en la canoa nos muestra y está en cero. Y están justamente en la escena de mayor vitalidad que lo vamos a ver a él en la película. Una escena tierna, cuando están con toda la familia al lado del lago y están disfrutando del juego compartido y de las presencias mutuas y en donde uno nuevamente tiene la percepción de una intimidad muy bella y al mismo tiempo, de nuevo, muy vitalizante, ya no la corriente tierna, la corriente erótica que también ya ha emergido y él está con cero alcohol en ese momento, es decir, ya no se trata de la sustancia. Ahí se trata de que efectivamente está con toda la energía y con todas las ganas de volver a disfrutar de la vida, de la existencia y la vida de pareja. Al mismo tiempo, en esa misma escena erótica, como quien dice, ahí es cuando uno ya empieza a ver que acá hay otro tipo de conflicto también larvado, oculto en esta historia familiar. Porque ella se larga a llorar, y entonces él pregunta, o sea, si estoy en un momento tan placentero, ¿por qué lloras? Bueno, es que te extrañaba, no sé qué verso. No sé qué verso. Eh, el tiempo que no. Hace tanto tiempo que no nos encontrábamos. Y de repente, cuando ella dice sí, tal vez demasiado tiempo, ahí ya hay como una palabrita que nos deja ver que acá hay algo larvado, conflictivo en esta historia de parejas, que después, bueno, por supuesto que va a emerger y que es la cuestión de la infidelidad que ha existido y por lo tanto de un momento que será de crisis también entonces de pareja, ¿no? Tony es el que hace, a ver, me perdí. El anteojito en cualquier momento tomaba de la botellita. Yo tuve toda la película esperando y dije, ¿en qué momento el anteojito va a tomar de la película? ¿Cómo se llama? De la botella del profesor. Yo estaba seguro que en algún momento se venía esa escena, pero no lo hizo nunca. Se solidariza con el más. Voy a leer un poquito lo que dijeron. Esta escena de Churchill, ahí más o menos habíamos dejado. En la película vemos la importancia de la amistad para sentirse vivo. Se solidariza con el más débil del grupo. Creo que el punto no es perder el valor de la vida, sino el valor de la vida sin alcohol también. El anteojito en cualquier momento toma de la norma, dice, con o sin alcohol y antidepresivos, ansiolíticos. Bueno, ahí estamos tocando el terreno de, efectivamente, es decir, la película pone el foco en un tipo de sustancia, no es la única sustancia. Es decir, los comportamientos adictivos no tienen tanto que ver con las sustancias solamente, sino con las acciones que nosotros hacemos en relación con los otros. Y además, acá siempre está la, la complejidad de estas épocas, es decir, porque estas épocas también, posmodernas, capitalistas, también elaboran narrativas en donde pareciera ser que cierta percepción de completud o cierta percepción como de plenitud se va a dar a partir de la relación con determinados objetos. ¿Qué objetos? Los objetos de consumo. ¿Se comprende? Es decir, en estas épocas el consumismo se consolida también en base a estas necesidades que son profundamente humanas, que son las de establecer determinadas relaciones con determinados objetos.
Y el capitalismo y toda la cuestión como del consumo de determinados objetos, eso yo me acuerdo de otra película que donde uno de los personajes decía, bueno, es que cuando estoy muy deprimida me voy y me hago compras de ropa porque me levanta el año. Y bueno, es un comportamiento que tiene que ver con el consumo de determinados objetos, con el consumo de determinadas cosas que generan algo del orden de lo placentero. Con lo cual, yo insisto, no tiene nada de extraño ni nada de inhumano. Lo que pasa es que evidentemente estamos ante respuestas parciales a los dilemas existenciales. Es decir, los dilemas existenciales que se planteaba Kierkegaard, y bueno, mira, el alcohol no te lo va a resolver. No nos lo va a resolver. O sea, no hay sustancias que nos vayan a resolver el problema humano de estar vivos, como quien dice, de cargar con la angustia de estar vivos. Y ahí nos podemos acordar de la escena del pibe, que con ese traguito que le sugirió el profe, que cuando estaba hablando de Kierkegaard, le dice, bueno, en realidad se trata de fallar. Y el profesor le dice, solo de fallar, no dice, más definitivo es esto, es decir, el poder saber que somos seres fallados, el poder saber que somos seres humanos incompletos, que somos seres fallidos y que en algún punto la ansiedad, la relación con el mundo, la angustia van a ser tan humanas que en algún punto poder reconocer esa falla, poder reconocer nuestros límites, poder reconocer nuestras humanidades, tal vez sea el mismo motor que nos posibilite en algún punto empezar a establecer los enlaces amorosos con el mundo. La crisis de la mitad de la vida tiene mucho que ver también con eso. Es decir, con el poder reconocer también nuestra castración definitiva, nuestra finitud, nuestra imposibilidad de una vida cerrada y centrada en nosotros mismos y el descubrimiento de que somos seres que necesitamos amorosamente de los otros, que nos necesitamos acompañar, porque solo en esa compañía la vida tiene un peso soportable. Que las angustias compartidas con los amigos tienen pesos muy distintos a las angustias vividas en soledad. Qué bien le hace a nuestros personajes poder ir haciendo ciertas catarsis. En alguna de las otras escenas lo vamos a ver a Peter también diciendo, hay una escena en donde están como en un banco de una plaza, una escena como nocturna, en donde el que abre un poco más su corazón es Peter. Entonces Peter dice, ¿cómo me gustaría a mí tener dos chicos corriendo en el jardín de mi casa? Mi vida sería tan distinta si así fuera. Entonces, la mitad de la vida también es como esa etapa compleja en donde de repente uno como que se descubre deseando cosas que tal vez no tiene, y al mismo tiempo tal vez no pudiendo del todo valorar cosas que uno sí tiene. Entonces, así como Peter está, qué sé yo, queriendo tener esos hijos que el amigo sí tiene y él no, de repente Peter es una persona que sin tener sus hijos tiene una relación con los alumnos a través de la música que es mucho más grata y mucho más placentera que la que Martin tiene con sus propios alumnos y tiene hijos. Entonces digo, la mitad de la vida es una etapa como complicada porque uno muchas veces puede percibir con más claridad las cosas que no tiene, las cosas con las cuales se ha fallado, como quien dice, las cosas no logradas, que las cosas que de repente también uno tiene que uno quizás no las puede apreciar, no les puede poner el precio que tienen, no las puede, como quien dice, terminar de valorar. Tommy no puede seguir, decide irse, no encuentra su lugar, se lleva a su perro, el único que llenaba ese vacío interior. Bueno, las mascotas también tienen una función muy importante muchas veces en eso, es decir, en acompañar sentimientos de soledad. Y, y vaya que se acompañan, y vaya que se acompañan, y vaya que es doloroso la pérdida de una mascota y lo significativo que se juega, pero ahí está claro que se trata también de lo que pasa en nuestra vida, en nuestra singular existencia, el espacio que ocupan también esos objetos, de repente también está ligado a los vacíos que esos objetos están, como quien dice, que están llenando. Lo más rico que podemos tener en la vida son muchos objetos que llenen nuestros vacíos. Lo más rico, la mayor riqueza que por ahí podemos ir construyendo en nuestras existencias es tener la posibilidad de que sean muchos los objetos que acompañen nuestros vacíos. Muchas amistades, muchas personas con las cuales tengamos amores, muchas personas con las cuales tengamos vínculos profundos, muchas. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Es lo que efectivamente más enriquece. Y a veces los tenemos. Y a veces los tenemos y a veces no los tenemos.
terminamos de valorar, o no los terminamos también, como quien dice, de apreciar. Y la mitad de la vida es a veces un momento eh, especialmente sensible a que uno empiece a hacer ese tipo de valoraciones. La película va a avanzar hacia lo que tiene que avanzar, es hacia el descontrol, como quien dice, porque si no, no tendría sentido nuestra película. Es decir, entonces avanza hacia el descontrol y avanza hacia, bueno, todas las problemáticas que van a tener en la escuela. Uno todavía lo toma como con risa. A mí me encanta esa escena en donde Martin, como que uno lo ve que está como, se supone que en un estado ideal con esta teoría, según la teoría, se da un golpazo en seco contra la pared. Entonces ahí es como que yo digo, ese ya primer gran golpe empieza a darnos una evidencia de que estamos jugando como en un filo o en un camino que ya empieza a mostrar también sus abismos. Que empieza a mostrar sus abismos. Entonces, bueno, se sigue avanzando hacia esos abismos y ahí es donde evidentemente empezamos a percibir que empieza el conflicto entre el objeto que sostiene algunos aspectos vitalizantes y los objetos personas. Es decir, las relaciones, los vínculos con otros. Entonces, al psicólogo, la señora, que cuando termina meando la cama, bueno, lo mandan al diablo, lo dejan solo, lo tratan de borracho, al otro fulano lo encuentran tirado en la casa. Creo que la mayor vergüenza para él tal vez pase por esta cuestión de ser que su propio hijo sea el que lo sostiene y el que lo acompaña. Y me quedo en esa escena porque me parece que es importante, que es que un poco cuando nuestros personajes tocan fondo, ahí también está la posibilidad que en el caso de Martin emerja con claridad la cuestión que ha sido crítica y también larvada en la relación de pareja. Entonces, cuando empiezan el momento, como quien dice, de crisis matrimonial, en donde se vienen los reproches, en donde la mujer es la primera que lanza, como quien dice, varios reproches de lo que está pasando, y en algún punto él también ahí hace la pregunta, bueno, me reprochas que yo me divierto con los amigos, pues con quién te estás divirtiendo, bueno, y ahí ya cuando surge la cuestión de la infidelidad, aparece también en Martin el componente, un componente que es importante que aparezca, creo yo, porque es parte de la vida, es decir, porque si no le diese nada, no le pasase absolutamente nada que la mujer lo traicione con alguien, ahí es cuando nosotros podríamos pensar que el estancamiento en realidad es aún mayor, o que el componente depresivo es aún mayor, pero a él lo enoja, él se enoja, él se enoja, tira las cosas, se va de la casa, y el enojo en realidad también es un componente, se enoja y le dice que se vaya, y que se vaya, y qué sé yo, entonces hay como toda una cosa, aunque después vuelva con la cola entre las piernas en las próximas escenas, a también pedir disculpas por lo que ha tenido que ver con él, que sea todo un momento en donde nos va como a ir anunciando posibilidades de un reencuentro. Pero digo, también es como una escena en donde nos lo empieza a mostrar a nuestro personaje con un elemento energético en su respuesta, que es el enojo. ¿Sí? Porque el enojo también tiene una dimensión significativa en nuestras vidas, que diría que es distinto a la indiferencia depresiva. Entonces él, por supuesto, que viene con un proyecto de poder amar con intensidad a su mujer, y ese proyecto también se frustra, hay este saber, y bueno, y hay cosas que van a tener como que redefinirse en su relación y en su vida de pareja. Eh, Nuestra película, que es el momento en donde, bueno, nuestro personaje está en esta situación ya como de abandono, eh, y el personaje Tommy está ya como quien dice con comportamientos de alcoholismo muy marcados. A lo largo de toda la película, siempre a Tommy se lo veía, no solamente más frágil, sino que se lo veía que iba, como quien dice, avanzando en forma acelerada a establecer un tipo de enlace con la sustancia de tipo adictivo. Y en algún punto yo creo que era un poco la necesidad de la película también, es decir, el mostrarnos en esto de la paleta, mostrarnos todas las posibilidades. Eh, Hay como un enigma, es decir, eh,
Para mí, bueno, está esa escena en donde está medio borracho en la escuela y es Martin el que lo lleva a la casa, es Martin el que le ordena las cosas, es Martin el que... Pero cuando se están yendo y cuando se están despidiendo, le dice algo que para mí tiene como cierta fuerza premonitoria. Dice, esto ya no vale la pena. Esa fue como la última frase que le lanzó Tony a su amigo Martin. Esto ya no vale la pena. Y tú no quieres esto. Y yo te estoy apoyando, Martin, a ti y a Nika. Y esas son las últimas frases que tiene Tony, este amigo, este que le ha insistido en que vuelva al baile, este que le dice que apueste al amor. Entonces, yo creo que siempre las películas tienen como la necesidad de que muchas veces de hacernos como evidentes los elementos conflictivos que a veces anidan en nosotros como personas singulares a partir como de dividirnos en distintos personajes, esas como distintas funciones. ¿Sí? Es decir, en nosotros mismos, digo, cuando pasamos por momentos críticos, yo diría, hay como fuerzas que nos estancan y hay otras fuerzas que son quizás un poco las que nos impulsan. Entonces, hay como tensiones que son intrapsíquicas. Las películas, yo siempre digo, tienen como la necesidad tal vez de ponernos esos elementos de una manera más explícita. Es decir, Freud diría, es eros y es tánatos. Es decir, son fuerzas vitales, eróticas, erotizantes, vivificantes, y fuerzas tanáticas, mortíferas. Entonces nuestro personaje no podría decir, bueno, está justamente en eso. Y eso tal vez es una adicción. Entonces en una adicción se están poniendo en juego cosas que son tanáticas. Una adicción en algún punto tiene que ver como con una imposibilidad de establecer enlaces amorosos con objetos de mundo y lamentablemente un atrapamiento en un goce que la palabra goce en el psicoanálisis se utiliza mucho, pero no para entenderlo como un disfrute, sino como un... El goce vendría a ser la definición de la satisfacción de una pulsión, pero de una pulsión que es mortífera. ¿Sí? Entonces el goce sería como un atrapamiento en una repetición y en una cosa que empieza a hacerse fija y no creativa, y no novedosa, no creativa en el modo de vincularse, en el modo de relacionarse con el mundo. En algún punto yo creo que Tony es el que está de nuestro personaje ya atrapado en una cuestión de relación gozosa con la sustancia y con una imposibilidad de desatraparse. Peter, en cambio, ya empieza a hablar de un amor que anda por ahí, de una mujer, que es profesor de cerámica con el que se está enganchando. El otro fulano, el otro fulano ya habla de cómo se están reconfigurando las cosas con su mujer, con sus hijas. Y nuestro personaje Martin, después de este fallecimiento, después de esta muerte, después de esa escena de velorio, empieza a hacer también algo que es del orden como de la identificación. Bueno, ¿qué hubiese hecho Tommy en este momento? Celebrar la vida. Entonces ahí vamos llegando ya como a la escena última de la película. Es decir, esa escena última en donde la, el- las transformaciones significativas tienen que ver como con la conciencia ya cada vez más clara de la finitud, la conciencia clarísima de la finitud ya hecha como muy evidente en la película por este ocaso en la vida de Tony. Las últimas escenas de él en el barquito son con el sol cayendo, toda la idea, toda la metáfora del ocaso y del fin. Eh, una escena en donde los chicos después le cantan a este profesor y uno dice, bueno, lo que sobrevive es el amor, lo que sobrevive es el amor, claramente, es lo único que queda de nosotros en esta vida, lo que amorosamente se pudo construir con alguien. La celebración entonces que hacen esos profes, esto de irse a un restaurante a recordar a Tony, a empezar como a dolerlo juntos en esa ausencia, escenas que muestran de nuevo ese como contraste que tiene la vida, todos los pibes celebrando, celebrando sus logros académicos, los momentos como de celebración de uno y las tristezas de otro, y en algún punto entender que la vida tiene todas esas facetas, pero hay un puntito que ahí es el que también reabre la posibilidad de la luz y de la esperanza, que es el mensaje que le manda la señora. Entonces ellos están duelando por un lado, pero lo que también empieza a insuflar nuevamente una vida y una vitalidad en él es que efectivamente con su mujer la historia de amor tiene posibilidades de recomposición y hay deseos
de que eso ocurra. Hay una escena que es cuando se juntan a hablar previamente en el bar, en donde él está con la botellita de agua como diciendo, mira, me estoy portando bien, y la que pide vino blanco es ella. Bueno, tenemos que hablar de tal cosa, sí, de los chicos, que qué sé yo, las cuestiones como de matrimonio separado, que dónde vamos a festejar. Bueno, no, pero yo también te quiero decir que te amo, que esto, que el otro, y ella se larga a llorar y se toma todo el vino, y la que está huyendo ahora de la intimidad es ella. Entonces digo, bueno, esa misma escena ya va dando la pauta de que acá hay algo que, que es la posibilidad de que ellos también como pareja puedan seguir apostando a lo que se ve que como pareja también alguna vez enunciaron, acompañarse en la vejez, por ejemplo. Entonces, digo, ese margen, esa posibilidad también todavía estaba, y en la película termina como con ese final que para nosotros es feliz. Un mensajito de yo también te extraño. La respuesta de Tony, la respuesta digamos de Martin, que es Tony apostaba a esta pareja. La respuesta de ella es que yo también apoyo a esta pareja, o apoyo también apuesta, hace esa apuesta, que en algún punto es el contenido del sueño que decía Soren Kierkegaard, el amor como contenido del sueño de la juventud. Juventud entendida, creo yo, como sinónimo de mucha vitalidad. Entonces nuestros personajes ahora vuelven como a vitalizarse. Y nuestro personaje, la última de las escenas, es bellísima. Ya está la certeza de saberse pensado por el otro. Yo digo, esa escena en donde ella puede empezar a bailar, ya es un baile que es en algún punto un homenaje que le está haciendo a la vida. Esta cosa que yo digo que es poder disfrutar de la vida y de la existencia. Pero creo que ya es una vida muy ampliada la que está sintiendo. Es decir, es su vida, es la vida de la gente que quiere y ya no está, y es la vida de la gente que quiere y que está, con la cual quiere seguir, como quien dice, degustándola. Y hay una escenita que es cuando él está sentadito en ese asiento y está mirando el horizonte. Y está viendo el mar, y después sigue su baile. Y digo, la mediana edad tiene que ver con eso. Es decir, uno está viendo un horizonte en donde hay márgenes temporales. Es decir, tener 40, 40 y pico, 50, ahí hay mucho margen temporal. Y es justamente una temporalidad en la cual puede uno quizás entrar, si esta crisis se resuelve positivamente, aprendiendo lo que muchos de ustedes saben muy bien, que es disfrutar. Disfrutar profundamente la existencia. Disfrutarla. Disfrutar profundamente de los vínculos. Disfrutar profundamente de las relaciones. Disfrutar profundamente de los encuentros. Siendo incluso muchas veces hasta más selectivo, porque no tenemos tiempo para 1 millón de amigos como quizás queríamos en nuestras adolescencias, sino disfrutando los encuentros con esas selectas personas con las cuales a uno le gusta estar y compartir, y, y degustar los frutos que la vida tiene. De repente, la mitad de la vida tiene lo doloroso de saber que el tiempo se acaba, y al mismo tiempo, cuando uno sabe que el tiempo es algo que se agota, como decía un poeta brasilero, que no me voy a acordar el nombre, Mario de Andrade, si me acordé. Mario de Andrade decía, esto es como la bolsa de golosinas, que al principio uno se las come todas rápido a las golosinas, pero cuando vos ves que te quedan 5 o 6 golosinas, uno las cuida, las come con más cuidado, las degusta más, porque cuando uno sabe que se acaban, quiere disfrutarla como con mayor intensidad. La última escena con esa música de What a Life es una preciosura, y ese último salto me parece que es como que a todos nos deja con ganas de bailar un poquito. Por lo menos a mí veo la película y me da ganas de bailar. Bueno, gente, qué decirles, un gusto para mí. Bueno, me gustó mucho la peli, ojalá que a ustedes también les haya gustado. Me gusta algo que es una película que tampoco se pone en una posición moralista sobre el tema, que sería, creo yo, como uno de los riesgos en estas temáticas, sino que siempre es como quien dice, apuntando a una dimensión más bien comprensiva de lo que se juega en los vínculos humanos, de lo que se juega en las relaciones con los otros, y en las relaciones con los objetos, y en las relaciones que a veces son vivificantes, pero que a veces pueden transformarse en sufrientes. Por supuesto que cuando estamos ante adicciones y ante ese tipo de problemáticas, puedo asegurar que hay muchos sufrimientos
por detrás, no tengo ninguna duda que hay muchos sufrimientos por detrás, pero la película no se pone en una posición moralista, porque el moralismo no nos ayuda a entender lo que hay de sufrimiento en la vida de la gente, como quien dice, por detrás de un comportamiento en donde la gente ya quizás no esté teniendo capacidad de control de la propia vida. Así que en ese sentido creo que es muy, muy buena la película en ese sentido. Bueno, estimada gente, un placer estar compartiendo un momento. Así que bueno, les mando mis saludos. Gracias Tata, dice excelente Gastón. Bueno, Ana María, muy lindo el análisis. Si alguien más quiere hacer algún comentario, escríbalo ahora también ahí alguna reflexión sobre la película o alguna pregunta. Elsa, gracias María Teresa. Gracias Cele. Cruzo los dedos para que... gracias Laura Goitea también. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí del otro lado de las pantallas. Y bueno, yo cruzo los dedos para que ya falte cada vez menos, para que tengamos la posibilidad de encontrarnos 3D, para tener la posibilidad de encontrarnos cara a cara en el CEPRAN, en alguna actividad, en alguna charla, en el patio, con cuidados, con distancias, y de a poco ir reconstruyendo muchas cosas que tenemos para reconstruir. Gracias Beba, Eugenia, bueno, tanta gente querida. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias Irene. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches. Nos estaremos viendo, seguiremos en contacto. Un abrazo muy grande. Se las extraña mucho, como en el mensajito de estas personas enamoradas y sufrientes. Se extrañan muchas cosas. Las extraño mucho, así que ojalá que pronto efectivamente la vida se nos haga un poquito más amable y esto se haga que podamos disfrutar más de muchas cosas. Pero esto yo lo disfruté hoy. Un brindis y hasta pronto.